Hola, soy la profe de los ríos. Seguimos revisando la PASM2 de invierno. Esta vez las preguntas desde la 43 a la 51 que corresponden a probabilidad y estadística. Vamos a trabajar. Pregunta 43. En la siguiente tabla se presentan ordenados los puntajes obtenidos en una prueba de inglés por un grupo de estudiantes que buscaban eximirse de esa asignatura. Si para eximirse de inglés se requiere al menos 90 puntos en la prueba, ¿cuál de los siguientes diagramas de cajón representa mejor los puntajes de los estudiantes que no lograron eximirse? La pregunta nos plantea analizar un diagrama de caja. Recordemos que necesitamos 5 datos: el X mínimo, el X máximo y los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Recuerda también que el cuartil 2 representa la mediana. ¿Qué es lo que queremos en este ejercicio? Encontrar el gráfico de los que no lograron eximirse. Y nos han dicho que para eximirse se requería al menos 90 puntos. Luego, todos los que tienen desde 90 puntos hacia arriba se eximieron. Así es que aquí están los estudiantes eximidos. Luego, el gráfico que debemos encontrar debe representar solo a estos estudiantes. Aquí tenemos el mínimo y acá tenemos el máximo. Así es que vamos a eliminar la alternativa A y la alternativa C porque me dice que el máximo de estudiantes es 100. Si seguimos viendo las alternativas, el cuartil 1 es 43 en ambos, por lo tanto no nos conviene encontrarlo. Pero sí el cuartil 2, nos conviene encontrar la mediana, porque la mediana es diferente. Si miramos aquí, la mediana, el cuartil 2, no puede ser 63. ¿Por qué? Porque no nos quedaría el 50% de los datos a la derecha del 63. Así es que la correcta termina siendo la B. Te explico el descarte que acabo de hacer. Recuerda que en cada uno de estos espacios debe ir el 25% de los datos. Así es que cuando tú encuentras la mediana, tienes certeza que a la derecha de ella va a estar el 50% de los datos mayores y a la izquierda el 50% de los datos menores, cosa que visualmente aquí no ocurre con el 63. Por esa razón, eliminamos la D. Ahora, si necesitamos encontrar la mediana, contamos los datos que nos quedan. Aquí hay 10, 20, 21, 22, 23. Entonces tenemos 23 datos que los vamos a dividir en 2 y nos va a quedar 11,5. ¿Qué leemos aquí? Que la mediana termina siendo el X siguiente al 11,5, el X 12. Y si contamos, tenemos 10, 11, 12. Aquí estaría la mediana, que es precisamente el 51 que está ahí. Y confirmamos la respuesta. Pregunta 44. Considera los datos G cuyo rango es 0. ¿Cuál es la desviación estándar de los datos dados? Como nos piden la desviación estándar, debemos hacer uso de esta fórmula. Necesitamos conocer el promedio, la frecuencia y el n. Ahora, ¿qué datos nos han entregado? Nos dicen que el rango es 0. ¿Qué nos están diciendo con esto? Nos están diciendo que todos los datos G son exactamente iguales. El dato más grande es igual al dato más pequeño. Y por una cosa de comodidad le vamos a cambiar nombre. Le vamos a poner A. Así es que cada uno de estos G pasa a ser A. Y con eso trabajamos mucho más cómoda. Habiendo hecho este alcance, hagamos la fórmula paso a paso por si acaso no la manejas bien para que la recuerdes para la nueva prueba. ¿Qué tenemos? Necesitamos hacer la diferencia entre tu X y el promedio. Y no tenemos el promedio, así es que lo vamos a encontrar. Y el promedio es la suma de todos tus datos dividido por el total de datos.
Así es que sumemos nuestros datos. A más A más A más A y más A, tenemos 5A. Y vamos a tener menos 2 es menos 4, más 1 es menos 3 y menos 3 más 3 es 0. Así es que nos ha quedado 5A. Y lo dividimos por el total de datos, que son 5. Así es que acabamos de decir que el promedio termina siendo A. Luego lo que tenemos que hacer es X menos el promedio. Y el promedio es A. ¿Y cuáles son tus X? Tus X son A menos 2. Aquí tenemos el mismo valor. A menos 2. Frecuencia está 2 veces. Y los otros tienen frecuencia 1. Tenemos este dato que es A, frecuencia 1, A más 1, frecuencia 1, A más 3, frecuencia 1. Y ahora hagamos las diferencias. Nuestro X, A menos 2 más A, y nos va a quedar menos 2. A menos A nos queda 0, A más 1 menos A nos queda 1, y A más 3 menos A nos queda 3. Ahora elevemos cada diferencia a 2, así es que nos va a quedar 4, 0, 1 por 1 y 3 por 3, 9. Y ahora, cada cuadrado lo multiplico por su frecuencia respectiva. 4 por 2 es 8, 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1 y 9 por 1, 9. ¿Y qué debemos hacer con esto? Dice que lo sumes. Así es que vamos a hacer la suma y la suma va a ser 8 más 1, 9 y 9 más 9, 18. Y ya podemos encontrar la desviación, que va a ser la raíz cuadrada de toda esa suma que nos dio 18, dividido por el total de datos, que ya sabemos que es 5. Esto me permite eliminar la alternativa A y la alternativa B, y ahora debemos descomponer. 18 no tiene raíz exacta, 18 es 9 por 2, eso está dividido en 5 dentro de una raíz. La raíz de 9 es 3 y la raíz de 2 es inexacta y la de 5 también. ¿Y eso dónde lo tenemos? Lo tenemos en la alternativa C. Pregunta 45. Una baraja de naipes posee 4 tipos distintos de cartas, A, B, C, D, con la misma cantidad de cartas de cada tipo. Si en la baraja de M cartas en total se extrae al azar solo 2 de ellas, una después de la otra sin devolución, ¿cuál es la probabilidad de que éstas sean del tipo B? Veamos la situación planteada. Tenemos una baraja de M cartas y son de 4 tipos, A, B, C, D, y nos han dicho que hay la misma cantidad de cartas por cada tipo. Así es que acá tenemos M cuartos, M cuartos, M cuartos y M cuartos. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos la probabilidad de que al sacar 2 cartas, una después de la otra y sin reponerlas, ambas sean del tipo B. Entonces queremos la probabilidad de que ambas sean del tipo B. Eso significa, saco una, quiero que sea del tipo B, y saco la otra y también quiero que sea del tipo B. Vamos a utilizar probabilidad clásica, casos favorables dividido con casos totales. Así es que la probabilidad de sacar una carta del tipo B, casos favorables, M cuartos. Casos totales, las M cartas que tiene la baraja y principio multiplicativo. Y ahora, recuerda que no has devuelto, por lo tanto tú ya no tienes M cuarto, tienes M cuarto menos la que ya sacaste. Y el total de cartas será todas las que tenía la baraja menos la que ya sacaste. Ahora podríamos simplificar por M y nos va a quedar un cuarto, y en esta segunda probabilidad no podemos hacer nada, así es que seguimos dejando el M cuarto menos 1 dividido en M menos 1.
¿Y esto dónde lo tenemos? Lo tenemos en la alternativa D. Para evitar malos entendidos, tenemos que tener claro que estos sucesos son dependientes. El segundo evento se ve afectado por el que ya ocurrió. Si queremos anotar esto en estricto rigor, es la probabilidad de sacar una carta del tipo B y la probabilidad de sacar una carta del tipo B sabiendo que ya sacaste una del tipo B. Y aquí sí tendríamos bien escrita la probabilidad que me están pidiendo. Pregunta 46. Se tienen dos urnas A y B, las cuales contienen bolitas del mismo tipo. La urna A contiene X bolitas en total, de las cuales M bolitas son azules, mientras que la urna B contiene Y bolitas en total, de las cuales N son azules. Si se extrae una bolita al azar de cada urna, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la probabilidad de que ninguna de las bolitas sea de color azul? Visualicemos la situación planteada. Tenemos nuestras cajas, aquí está planteada la pregunta y acá tenemos los datos. Tenemos la caja A y nos dicen que en la caja A hay X bolitas, de las cuales M bolitas son azules. Así es que tenemos bolitas azules que son M. Y en la otra caja, en la otra urna, tenemos Y bolitas en total y nos dicen que de estas Y bolitas N son azules. Así es que las azules son N. Y vamos a sacar una bolita de cada caja. ¿Y qué es lo que queremos? Que ninguna sea azul. La probabilidad de que ninguna sea azul. Así es que en la primera caja, en la caja A, la probabilidad de que no sea azul. Y después nos cambiamos de caja, nos vamos a la caja B y queremos la probabilidad de que aquí tampoco sea azul. Probabilidad clásica, casos favorables partido por casos totales. Ahora, nos han dado la cantidad de bolitas azules. Por lo tanto, si yo quiero saber las que no son azules, serán todas las bolitas X menos las azules. Aquí tengo los casos favorables en la caja A. Así es que casos favorables, aquí están las bolitas que no son azules, dividido por los casos totales, que son todas las bolitas que tiene la caja A. Y principio multiplicativo, ahora nos cambiamos de caja y buscamos las que no son azules en la caja B. La caja B tiene Y bolitas y las azules son N. Por lo tanto, I menos N son las que no son azules. Así es que casos favorables, I menos N dividido con los casos totales, que son todas las bolitas de la caja B, que son I. Y esta expresión, ¿dónde la tenemos? La tenemos en la letra A. Pregunta 47. Paulina compró un candado para asegurar el casillero que le ofrecieron en su colegio. El candado tiene 3 casillas y en cada una de ellas se puede escoger entre los dígitos de 0 a 9 para formar una clave numérica. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de claves numéricas entre las que Paulina puede escoger? Esta es la situación planteada: encontrar el total de claves cuando tiene 3 casillas y los dígitos disponibles son del 0 al 9. Aquí tenemos las casillas. Aquí va a estar la casilla 1, la casilla 2 y la casilla 3. Desde el 0 al 9 tiene 10 dígitos para elegir en la casilla 1. Y después debe ir a la casilla 2. Y no hay ninguna restricción para la casilla 2. No te han dicho que los dígitos no se puedan repetir. Por lo tanto, en la casilla 2, ella puede poner cualquiera de los 10 dígitos que tiene disponibles y se cambia de casilla. Y en la casilla 3, de nuevo puede elegir cualquiera de los 10 dígitos que tiene disponible. Con esto podemos decir que la cantidad de claves que puede generar Paulina son 10 por 10 y por 10, 10 elevado a 3.
Lo tenemos en la alternativa D. Pregunta 48. En una empresa, los productos que son devueltos por defectuosos se separan en dos: los que tienen menos de una semana de uso y los que se devuelven después de la semana de uso. Los dos tipos de productos se mandan a áreas de reparación distintas. La gerencia de la empresa quiere saber cuál es la probabilidad de que el producto devuelto lo haya sido antes de la primera semana de uso y que ésta tenga reparación. Para ello se sabe que la probabilidad de que el producto devuelto lo haya sido antes de la primera semana de uso es n. La probabilidad de que el producto tenga reparación, dado que fue devuelto antes de la primera semana de uso, es m. ¿Cuál de los siguientes modelos tiene que usar la gerencia para calcular la probabilidad que busca? Para encontrar el modelo, primero tenemos que ver qué es lo que quiere la empresa. Quiere encontrar la probabilidad de que el producto haya sido devuelto antes de la primera semana y que a su vez tenga reparación. Eso es lo que quiere la empresa. ¿Qué datos nos han dado? Nos dan la probabilidad de que el producto haya sido devuelto antes de la primera semana y nos dicen que es n. Al mismo tiempo, nos están diciendo que la probabilidad de que el producto tenga reparación, dado que aquí reconozco una condición, por lo tanto estamos hablando de probabilidad condicional, ahí lo indicamos, dado que fue devuelto antes de la primera semana. Esta probabilidad es m. Ya hemos reconocido la probabilidad condicional. La tenemos aquí. Si aplicamos la fórmula respectiva, en el numerador debemos intersectar estos dos eventos, R intersectado A.S, y debemos dividir por la probabilidad de la condición, que el producto haya sido devuelto antes de la primera semana. Y esto lo tenemos todo. Aquí está la probabilidad condicional. Sabemos que es m. Aquí tenemos la intersección, y la intersección es que ocurra una cosa y la otra. Luego eso es x. Y la probabilidad de la condición nos dijeron que era n. Y con esto nos basta despejar nuestro x. Multiplicamos por n y tenemos el modelo que necesita la empresa. ¿Dónde está? En la letra B. Pregunta 49. Considera los dígitos 0, 1, 2 y 4. ¿Cuántos números de 3 cifras en total que sean múltiplos de 5 se pueden formar con estos dígitos? Debemos construir números de 3 cifras y que sean múltiplos de 5. ¿Con qué dígitos vamos a trabajar? Con estos que están aquí. En ningún lugar dice que las cifras deben ser diferentes, por lo tanto, pueden repetirse los valores. Aquí tenemos la unidad, la decena y la centena. ¿Cuándo un número es múltiplo de 5? Cuando termina en 0 o en 5. Y de los dígitos que a mí me dieron, solo está el 0. Por lo tanto, en la unidad solo puede ir el 0 para que este número sea múltiplo de 5. Para la decena puede ir cualquiera de los 4 números que me dieron, el 0, el 1, el 2 o el 4. Y para la centena puede ir solo el 1, el 2 o el 4. No puedo poner el 0, porque si pongo el 0 me quedaría un número de 2 dígitos. Así es que utilizando el principio multiplicativo, para la centena tengo 3 posibilidades y para la decena tengo 4 posibilidades y para la unidad tengo una sola posibilidad de número. 3 por 4, 12. No, pero ni siquiera tengo que hacer el cálculo. Aquí tenemos la respuesta. Pregunta 50. Un niño tiene 6 dulces, todos de distintos sabores. ¿Cuántos grupos de 2 dulces puede formar? Aquí está la situación planteada. Tenemos un total de 6 dulces
y se quiere hacer grupos de 2 dulces. Con esto reconocemos que estamos hablando de una combinatoria. Ahora, ¿será variación? ¿Será combinación? Bueno, para eso tenemos la palabra grupos. Cuando hablamos de grupos significa que no nos importa el orden. Y si no nos importa el orden, eso es una combinación. ¿Y cómo venía dada la fórmula de la combinación? Aquí la tenemos. Así es que simplemente reemplacemos. Vamos a hacer una combinación de n sobre k de 6 sobre 2. Y esto es 6 factorial dividido con 6 menos 2 factorial por 2 factorial. ¿Qué vamos a tener? 6 factorial y 6 menos 2, 4 factorial por 2 factorial. Y ahora vamos a descomponer este 6 factorial hasta el 4. 6 por 5 y por 4 factorial. Eso está dividido con ese 4 factorial. Y este 2 factorial es un 2 por 1 que es 2. Así es que vamos a simplificar ese 4 factorial con ese 4 factorial. Y ahora este 2 con ese 6. ¿Y qué nos ha quedado? 3 por 5, 15. Y tenemos listo nuestro ejercicio. Pregunta 51. Considera 5 cartas numeradas del 1 al 5 que están boca abajo. Se revuelven y se forma una fila. Si se dan vuelta las cartas de una en una desde la izquierda a la derecha, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca el 1 antes que el 5? Esta es la probabilidad que tenemos. Nos hablan de 5 cartas que se han puesto boca abajo en una fila y que las vas a ir buscando de izquierda a derecha. En realidad no importa en qué orden tú las busques. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un espacio muestral que se reduce solo al 1 y el 5. A ti solo te importan estas cartas. Luego, estos son tus casos totales. Así es que cuando vayamos a sacar la probabilidad, necesitamos los casos favorables dividido con los casos totales. Y los casos totales ya los tenemos. Son el 1 y el 5. 2 casos totales. Y el caso favorable, que el 1 salga antes que el 5. Tienes un solo caso favorable de los dos. Y eso lo tenemos en la alternativa D. Aún quedan 4 ejercicios por revisar, los correspondientes a suficiencia de datos. Esos vienen en un próximo video. Gracias por acompañarme en esta nueva revisión. Que estén muy bien. Adiós.